Somos hijos de la época. La época es política. Todos tus asuntos, los nuestros, los vuestros, asuntos diurnos, asuntos nocturnos, son asuntos políticos. Quieras o no quieras, tus genes tienen un pasado político. La piel, un matiz político. Los ojos, un aspecto político. Lo que dices, así suena. Lo que callas, también suena, de cualquier forma, político. Caminando por el bosque, por la selva, son políticos tus pasos, sobre un fundamento político. Pía Fondeville. De Wisława Szymborska. Qué hermosura, qué hermosura. Gracias por arrancar así, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Vamos a saludar a esta Pía Fondeville con nosotros. ¿Por qué vamos a charlar? Nos va a presentar acá a una... déjame tirar un centro. Pensá, mirá para este win, decís si ves alguna actriz muy conocida italiana. Te tiro ahí un centro para que lo vayas pensando, ¿eh? Vayas pensando. Jornada de sensibilización para la erradicación y prevención de las violencias por motivo de género, 21 de noviembre, 19 horas, en el Zoom del Instituto 818. Y es abierto a toda la comunidad, pero Pía va a ser quien nos va a presentar a la compañera y vamos a charlar sobre este tema. Sí, les voy a presentar a André, les voy a tirar la pelota, porque en realidad lo estamos propiciando desde Género y Cultura, de Gestión Cultural y Música, Teatro y Artes Visuales. Nos concentramos en el Zoom, pero es una evaluación de los estudiantes, la preparación de esta jornada que vienen haciendo hace un mes y medio. Espectacular. ¿Con quién estamos, Pía? Estamos con Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Bueno, hablo un poquito de lo que va a ser la jornada. Bueno, esta jornada se da en efeméride del 25N, que es por el asesinato de las hermanas Mirabel en el año 60 en Dominicana. Y bueno, es la jornada de sensibilización y junto con nuestros compañeros, todos de cuarto año, ya de avanzados, vamos a hacer 4 aulas. En el primer aula va a estar el escenario de masculinidad hegemónica. Hay un sótano en la escuela 24 que ahí van a estar trabajando los chicos de artes visuales en conjunto con los de música también, haciendo una acción participativa. En el aula 3 va a haber literatura y relatos autobiográficos. Va a estar un pizarrón de consentimientos con preguntas. Y van a encontrar noticias de ESI también. Y en el aula 4 van a haber escenas de diálogos. Las personas entran con ojos vendados y escuchan las escenas y después se hace una interacción con los participantes para ver qué sintieron en ese momento. Y hay un cierre que es un cuento sonoro, un cuento es, ¿no? Una poesía. Un cuento que vamos a... Una poesía. Sí, una poesía sí. Que la vamos a hacer sonora. Mientras se va leyendo, nosotros de profesora de música lo vamos sonorizando. Y Andrea tiene preparado una sorpresa, una vidala. Sí, una vidala que en realidad la creamos en una de las actividades de cierre que hacía Pía, que habían 2, la ventana y el yo soy. En uno de los yo soy, hay todo un momento ahí de concentración y ella después te lee poemas y en base a eso nosotros tenemos que pensar 5 palabras, por ejemplo, de quién soy en ese momento. Entonces a mí no se me ocurría nada de qué hacer, aparte soy 0 poesía, y le pregunté si podía crear una vidala con esas 5 palabras y bueno, nació, todavía no tiene nombre la vidala, pero la vamos a presentar ese día para el cierre de la actividad. En próximo encuentro que vengan aquí, la vidala acá estaría buenísima. La próxima, obviamente va a ser sorpresa, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué? Antes de ir directamente a lo que tiene que ver con esta jornada de sensibilización, me gustaría que ambas nos cuenten cómo es el laburo durante el año que van realizando con teatro, con artes visuales, ahí en este particular curso que tienen ahí en el 818. Me gustaría que nos cuenten cómo laburan, porque para llevar a esto no es solamente un día para otro.
hay mucho trabajo durante el año. Sí, la articulación se da más que nada en este cuarto año, que sería como el último, en el mejor de los casos. Hay materias en las que trabajamos coordinadamente con artes visuales y teatro, pero no siempre, no se da a nivel general del primero al tercer año, sino que Medio que se miran así como... Sí, nos vemos y no nos conocemos y nos empezamos a saludar y a conocer en el cuarto año. Y es lindo porque ahí vos tenés un montón de otras miradas que uno como músico que se prepara para ser profesor de música no las tiene en cuenta. Entonces aprendés un montón y se da un intercambio re lindo. Se enriquece cada una de las partes. Exacto, sí. Aprenden los de artes visuales, lo de música y así sucesivamente. ¿La vida la elegiste porque te sentís más cómoda en esa área musical o fue una decisión en conjunto, colectiva? Sí, son géneros para mí todos nuevos en realidad. Y Vidala, yo aparte estoy haciendo un taller extraescolar en la que me profundicé en esa temática de las vidalas y las bagualas y me interesó. Entonces, como yo tenía esas 5 palabras, digo, bueno, la hago vidala y justo tiene palabras que dan justo para esta jornada de sensibilización. Es cortita y concisa. Buenísimo. Esperemos que guste. Perfecto. Contanos, Pía, cuéntanos, obviamente las dos, de qué se trata, obviamente, lo que van laburando durante el año y este interesante que tiene que ver con intercambiar con otros lugares, no quedarse en el área o la disciplina que están, sino empiezan a intercambiar miradas, cruces también con cada uno de los estudiantes y estudiantas. Sí, te cuento el contexto. En respuesta a lo que me decías, es un cuatrimestre, porque el espacio de género es solo un cuatrimestre. Es un seminario de eso, que empezamos en agosto, no es anual, entonces esta con más jornada, fuerza todavía. Me parece que lo que queremos institucionalizar es las fechas que tienen que ver con la clave de género, la perspectiva de género, como el 4 de octubre, los 17 años de la ESI, establecer como institucionalmente la Educar en Igualdad, que es la última semana de octubre. El 25 de noviembre entra, el asesinato es a las hermanas Mirabal, que eran de Dominicana en los 60, el gobierno del dictador Trujillo, y por eso se genera en los 90 o en los 2000, ya ni me acuerdo, el día de eliminación de la violencia por motivos de género. Pero estábamos diciendo que por ahí es medio corto, son violencias y son motivos de género, expresión de género, identidad de género, ¿no? Y son modalidades distintas de la violencia que están catalogadas en esa ley que vos tenés ahí bien anotada. Y bueno, eso es como vemos un marco de leyes. Yo hago una historización del feminismo, porque ¿para qué vamos a hacer una historización del patriarcado si ya lo tenemos metido hasta los huesos? Hay que leer otras cosas, estudiar otras cosas. Y en el marco de eso tratamos como de que el espacio sea... Como todos los espacios de género, me parece que lo interesante es que te interpelen un poco tu propia subjetividad. Entonces hago al final unos cierres que tienen que ver con estos ejercicios donde escriben algo de lo propio y al mismo tiempo que haya arte, porque es un profesorado de arte, y al mismo tiempo que podamos interpelar el vínculo con los demás y pensar recursos para la propia práctica, porque en definitiva son profesores. Entonces hay que institucionalizar unas fechas para un calendario escolar posible y cómo eso lo articulamos en las instituciones donde trabajamos, con los demás docentes de otras áreas y también abierto a la comunidad y también pensar en los distintos niveles educativos, porque el profesorado se piensa... para todos los niveles educativos. Entonces hay que pensar la perspectiva de género en un cuatrimestre, el último año de tu carrera, para educación inicial, para la primaria, para el secundario. Entonces hay que armar una artillería de recursos para poder pensar la perspectiva de género en todos estos niveles y al mismo tiempo para hacer una historización y al mismo tiempo para interpelar la propia subjetividad e interpelar la propia práctica. Si los espacios de género no sirven para interpelar algo de lo propio, no sirven, ¿no? Además de la construcción de desigualdad histórica en la que estamos. Deberíamos, o sea, yo trato de pensar todas esas posibilidades, pero en un cuatrimestre nos queda la cabeza como un...
Un choclo escandinavo. No sé qué, pero suena lindo. Entonces, nada, un poco la síntesis es esta jornada de visibilización, de sensibilización, porque es un profesorado de arte, si no nos encorvamos de sensibilizar desde ahí, desde dónde, y un poco es el cierre de toda la cursada de ellos. Y al mismo tiempo, lo que me parece interesante, que no solamente queda dentro del instituto, sino que se abre a toda la comunidad, sí, ¿no? Se abre a la comunidad. Uh-huh. Sí. Y es eso, sí, la comunidad también se anima a participar, que esperemos que se animen, que no tengan miedo, porque todo se da en una construcción colectiva, entonces todos aprendemos de todo. No somos los únicos que tenemos el saber, de hecho, en la vida todos los días aprendemos algo nuevo, así que ojalá que participen mucho. Consulta, a la hora de trabajar la perspectiva de género en el instituto y con la formación para profesores y profesoras que van a estar brindando en los diferentes niveles, ¿esto sucede, fluye naturalmente, se trabaja todo o también aparecen resistencias en el propio profesorado de arte? Como en todo grupo. Como en todo grupo, digo, como ¿no? en todo grupo siempre hay resistencias. Te puede gustar la materia o no, pero bueno, la profe ahí tiene pasta para dirigir al grupo, así que o haces o haces. O sea, más allá de que te guste, porque tenemos que pensar también en el día de mañana cuando estemos en el aula de cómo manejar los grupos en base a eso. Hay muchos grupos que se resisten y uno tiene que aprender a trabajar con eso y encontrarle la vuelta para que todos trabajen en comunidad, colectivamente. Continúa, perdón, que no nos gusta la foto. ¿Continúa el año que viene o esto va a estar siempre? ¿Hay posibilidad, discúlpame, hay posibilidad, Pía, de que esto, que está bien 4 meses, pero que en lugar de 4 meses sean 2 cuatrimestres, por ejemplo, en el año? Que sea una materia anual. Para mí sería ideal. Tiene que ser. Tienen ESI, en 4 años de formación tienen ESI en segundo año, tienen educación sexual integral. Llegan a cuarto, no se acuerdan de los ejes, de las puertas de entrada de la ESI. Uh-huh. Tiene que ser anual la propuesta, porque toda educación es sexual, como dijo Morgade, que es una de las propulsoras de la ESI, Gabriela Morgade, y toda educación es política también. De hecho, el origen de la educación lo es. Entonces ahora esta pretensión que aparece como de... Esta pretensión y a mí me pone... me exaspera un poco y me pone en un lugar muy incómodo y muy... Sí, es como un poco violento a propósito de las resistencias, que entonces ahora no puedes decir nada porque todo puede ser tomado como adoctrinamiento, ¿viste? Ah, sí. Se estaba como y es como, eso. Es peligrosísima esa idea. Es como, che, pará, definamos qué es adoctrinamiento, porque yo entendía que eso lo hacen en el ejército. Yo en los demás espacios, en cualquier espacio en el que estoy, debería poder dar mi opinión. Y una cosa es mi opinión, y eso también lo decimos en clase, y otra cosa son los números, y otra cosa es la estadística, y otra cosa es la información. Y esa información tampoco nunca está desprovista de ideología. Entonces hay que ver de dónde viene, pero entonces que yo tengo que vaciar de contenido político todo lo que hago. Y es al revés, todos tus pasos son políticos. Que el género además es político. Es inherente, sí, ni hablar, ¿no? Es histórica esa construcción, o sea, es un constructo histórico que también restringe, ¿no? La otra vez escuchaba una clase de Lucho Fabri a propósito de la masculinidad hegemónica o de los mandatos de la masculinidad, y el chabón decía, también es un constructo que restringe el género, claro, porque te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Tiene eso también, pero lo que tenemos que ver es el recorrido de desigualdad y cómo, ¿no? O para desentramar. Pero hay algo de ese orden que nos atraviesa, que entonces lo masculino es el modelo a seguir. O sea, tenés que ser competente, fuerte, alfa, hablar alto, ¿no? Y él incorporaba algo, Lucho Fabri, del orden que yo por ahí no tengo en cuenta en las clases, pero que hay como muchos varones, entonces sí, cada vez lo incorporo más, que tiene que ver con la violencia intragenérica, como otra categoría, otra lectura. Y él da un ejemplo muy absurdo, que a mí me llamó mucho la atención, que no es tan absurdo, en realidad, que él decía, bueno, hay mecanismos como más sutiles de
de violencia ejercida entre varones, no solo las pruebas de adoctrinamiento del ejército, los ritos de pasaje o los ritos de bautismo de cagarse a trompada frente a otros para legitimarse entre grupos de varones, o los abusos o las penetraciones sin consentimiento para entrar a un club, o las cagadas a trompadas para ingresar a un club. Toda esta violencia intragenérica, ¿no? Jerarquizada además, hay una violencia más sutil entre los grupos de amigos. Y Lucho Fabri contaba una que me pareció interesante porque la he escuchado. Yo misma me pesqué haciendo bullying a exnovios 2 años por una cosa. Después yo recapitulaba. Y él decía, de un libro que se llama La higiene del hombre soltero. Contó un capítulo de ahí. Entonces dice, el personaje principal cuenta que en el grupo de amigos él contó, un amigo de él contó en una oportunidad que había debutado con una trabajadora sexual y que había eyaculado muy rápido. Esa anécdota le costó una gastada de 2 años. Entonces, como dice el personaje de esta novela, de La higiene del soltero, que cita a Lucho Fabri, ¿cómo me voy a animar yo a contar mi primera experiencia sexual u otra experiencia si a este que contó eso lo gastaron 2 años, ¿no? Hay un costo lo que dice, lo que termina de reflexionar Lucho, dice, bueno, finalmente lo que hace esta humillación, ¿no? Esta gastada, que es un poco más que es una gastada, de 2 años del grupo de amigos, es que limita la calidad de amistades entre los varones. Total. Porque finalmente no pueden tener ni amistades más profundas, ni más libres, porque acota, esto de nuevo, el género restringe una cantidad de emociones, una cantidad de conversaciones posibles que quedan ahí, ¿no? Es como, bueno, che, me gusta una mina o no sé qué, ¿cómo se va el partido? ¿No? Como que no hay posibilidad de profundizar más allá de lo que está en la superficie y lo más liviano. Si te metes con un tema ahí que te puede costar una gastada de 2 años. Y esa humillación y esa vergüenza empobrece la calidad de vida, en definitiva, porque tener buenas amistades también hacen a la salud mental de las personas, ¿no? Absolutamente. Hermosa reflexión, Pía. Es de Lucho Fabri, yo se la tomo prestada. Pero la trajiste acá a la aristocracia, así que te agradezco un montón. Porque un poco de eso van las propuestas de género. Y yo hablo así como estoy hablando acá, porque hablo así en el aula, porque me lo permito, porque tengo un encuadre, porque está fundamentado, porque es pedagogía queer, porque hablamos también de las puteadas patriarcales, y no porque esté adoctrinando a nadie, sino porque estamos tratando de desandar algo que nos viene escribiendo hace años y que estaba escrito y dicho antes de que nosotros estuviéramos acá, que es el patriarcado, que nos dice lo que tenemos, que nos guiona, cómo tenemos que vincularnos, cómo tenemos que ser varones, cómo tenemos que ser mujeres y qué no podemos hacer. Buenísimo, perfecto. ¿Algo más para agregar? No. Que estén invitados. No, pero vamos a invitar bien, ¿no? Sí que va a haber un espacio de la cajita de los secretos. También para la comunidad está abierto también ese espacio que se va a llamar Deje su secreto o algo así. No me acuerdo. Sí, porque es un Deposite su secreto. Deposite su secreto, bueno. Secreto aquí, porque a propósito de los secretos, lo trabajamos en la jornada de ESI, tomamos del recursero de Nación, de la educación sexual integral, tan querida, que cumple 16 años, que le sirvió al 80% de las infancias para denunciar después de una clase de ESI que habían sufrido un abuso intrafamiliar, que hay que decirlo de nuevo, que el 80% de los abusos de infancia son intrafamiliares por un padre, un padrastro, un amigo del padre, o un amigo de la madre, o el tío o el abuelo. Esos chicos no son propiedad de sus padres, son sujetos de derecho. Entonces, nosotros no estamos militando o adoctrinando porque el aire es gratis. Estamos dando un marco de derecho y somos agentes de dar ese derecho dentro de las aulas de la escuela pública porque es una obligación para mejorar la calidad de vida de nuestras infancias, de nuestros hijos, porque son nuestros hijos aunque no los tengamos.
son hijos de esta comunidad. Son los chicos que tenemos que cuidar, por más que no sean nuestros hijos. No son nuestra propiedad, les tenemos que garantizar derechos. Y para eso está la ley de educación sexual integral, y para eso trabajamos un recursero que habla a propósito de los secretos, porque los chicos tienen que saber que hay secretos que no se pueden guardar. Entonces trabajamos con María Elena Walsh y los chicos de Canticuénticos. Hay secretos. Hay secretos que hacen mal, dicen los chicos de Canticuénticos, y trabajamos una reflexión como si fuéramos a dar eso a los chicos de la edad de las infancias con las que vamos a trabajar y las que trabajamos, de hecho, porque también trabajamos para infancias. Entonces armamos unas cajitas con los chicos de las profes de Leti Barrientos, que también está en la organización de artes visuales, donde vos podías dejar un secreto. Te armabas tu cajita y vos podías dejar un secreto, porque a veces hay secretos que nos hacen mal y es mejor dejarlos en una caja o contárselos a alguien de confianza, ¿no? Eso también tienen que aprender a distinguir los chicos, que hay secretos que no se tienen que guardar. Gracias, Pía. Gracias, Andrea. Muy buena charla, pero me gustaría que inviten nuevamente, por favor. La jornada de sensibilización es el martes a las 19 horas, el martes en el 8-18, que funciona la escuela 24, es abierto a toda la comunidad y nos concentramos en el Zoom, pero después, como contaba Andrea, vamos a rotar por aulas. Entonces es importante que estén a las 19 horas porque vamos a rotar por distintas aulas donde van a pasar cosas. En algunas aulas van a escuchar algo, en otras van a poder escribir algo, en otras van a ver cosas y en otras van a poder intervenir. Todas están pensadas con ideas de los estudiantes que se les fue ocurriendo, dinámicas de instalación a las chicas de artes visuales, a las estudiantes de artes visuales, dinámicas de actuación a la estudiante que tenemos de teatro, propuestas vinculadas a la música, también a los estudiantes y a las estudiantes de música, ¿no? Y como que fuimos pensando de manera que no tengas solo que ir y ver, sino que puedas hacer algo al respecto. Interactuar ahí también. Claro, más interactivas. Sí. Pía, Mónica Bellucci, muchas gracias por venir aquí a Radio Nacional Esquel. Nos encontramos entonces, seguramente lo vamos a estar difundiendo durante el fin de semana. Muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes.